Buenas chicos y chicas, le habla el profe Nelson de electrónica. En esta ocasión vamos a aprender a utilizar estos focos LEDs para poder alimentar o energizar un reloj de pared. Y de esta forma vamos a darle una segunda oportunidad o vida útil a nuestros focos. Y de paso nos evitamos el uso de las pilas o desechos químicos. Para ello lo primero que necesitamos es verificar el estado de los LEDs. Si bien podemos utilizar los focos LEDs que estén dañados, pero en esta ocasión o versión vamos a necesitar que los focos estén en buen estado. Para ello vamos a hacer un testeo de los focos. Bien, lo primero va a ser probar el estado de los LEDs. Recuerden que para esta primera versión necesitaremos que los LEDs estén en buen estado. Para ello vamos a utilizar esta herramienta para probar los LEDs. Y si quieres saber cómo hacer esta herramienta, pues te invito a que lo veas al finalizar este video. Colocamos el multímetro en rango de voltaje de 40 o mayor a 40 voltios de corriente continua. Vamos a probar los LEDs. Este LED se encuentra dañado. Y el resto está bien. Ahora, el voltaje de cada LED es de 5 voltios. Tenemos 5 voltios por cada LED. Tengan en cuenta que hay LEDs que tienen una caída de 2,5 o 3 voltios. Y en este caso es de 5 voltios. ¿Ya? En general suelen ser de 5. Pero si es de 3 o 2,5 igual va a servir. Pero recuerden que el LED tiene que estar en buen estado. Caso contrario, y se encuentran el LED que esté dañado, ya lo retiran y le hacen un puente para que en sí todo funcione. Pero antes de eso vamos a probar el otro foco LED, este de acá. Lo ponemos directo, positivo y negativo, ya que son pocos LEDs. Y todos funcionan. El voltaje para cada LED sería de 5 voltios, igual que el anterior. Entonces la caída de voltaje en cada LED es de 5 voltios y este foco LED está en buen estado, por lo cual lo vamos a utilizar para este proyecto. También tomen en cuenta la potencia del foco. Entre menor sea la potencia va a ser mucho mejor para nuestro proyecto. Este es de 6 vatios, el otro es de 12 vatios, por lo cual me conviene utilizar el de menor potencia. Pues pasemos al siguiente paso. Muy bien, ahora necesitamos retirar la placa. Muy bien, acá tenemos la placa. Esta de acá sería una fuente conmutada. Es muy similar a los adaptadores que tenemos, a estos de acá. Este entrega 12 voltios a 1,5 amperios. Este de acá entrega 40 voltios a 100, 200 miliamperes. Y lo vamos a utilizar para poder encender nuestro reloj de pared. Muy bien, pasemos al siguiente paso ahora. Muy bien, este es el reloj de pared que vamos a actualizar, ¿sí? Es un reloj de pared
que utiliza solamente una pila AA para poder funcionar, pero lo vamos a actualizar para que pueda funcionar con este circuito. Así que pasemos a ver un poco de teoría de cómo lo vamos a instalar. Muy bien, la teoría es la siguiente. Primero tenemos la fuente de alimentación, luego tenemos el módulo de LEDs. La fuente de alimentación tiene positivo y tiene negativo. Las conexiones de los LEDs son en serie, por tanto vamos a tener varios LEDs conectados uno después del otro. En cada LED cae 5 voltios, en el caso de este foco. Ahora lo que necesitamos es tomar el voltaje de uno de ellos, no olvidar que esto es negativo, tomar el voltaje de uno de ellos, llevarlo hasta nuestro reloj de pared, pero el reloj de pared necesitará en este caso tan solo 1,5 voltios. Tiene su positivo y su negativo. 5 voltios no lo podemos ocupar, por tanto necesitamos bajar de 5 a 1,5 voltios. Para ello tengo que colocar una resistencia y luego tendré que colocar dos diodos comunes. Estos son diodos comunes o rectificadores. Los podemos reciclar de las placas que tengamos por ahí. Vamos a usar dos de estos, son diodos comunes o rectificadores, sean de 1 ampere o menos, ¿sí? ¿Cuál es la corriente mínima? Pues eso va a depender del reloj. El reloj necesita un voltaje de 1,5 voltios y consume entre 2 a 3 miliamperes. Por tanto, el consumo es bastante pequeño. Así que necesito una resistencia acá. ¿De qué valor? Pues el valor va a depender del que ustedes tengan. Por ejemplo, yo tengo una resistencia de 100 ohmios de 1/4 de vatio. ¿Será suficiente? Pues si es de 100 ohmios, la corriente ¿a cuánto es? El voltaje en los diodos va a ser de 1,5 voltios. Sobre la resistencia va a caer el resto de los 5 voltios, que serían 3,5 voltios. Por tanto, tengo voltaje, tengo resistencia, puedo calcular la corriente. La corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Por tanto, vamos a tener 3,5 voltios sobre 100 ohmios. La corriente va a ser igual a 35 miliamperes, que es mucho mayor a los 3 miliamperes. Por lo menos necesitamos 5 miliamperes, así es que esta corriente está por demás. Si tu LED es de 2,5 o 3 voltios, la resistencia de 100 ohmios igual te va a servir, así que no vas a tener ningún problema. Bien, a ver qué más. Pues me parece que nada más. Esa sería la teoría. Ahora pues pasemos a la práctica y armemos este circuito. Muy bien, lo primero que vamos a hacer va a ser conectar dos diodos comunes hacia el negativo. Después vamos a conectar la resistencia de 100 ohmios. Estos tres están en paralelo al diodo LED que está conectado hacia negativo. Bien, hagamos eso. Este sería el diodo LED de 5 voltios. Aquí tenemos el negativo, el positivo sería este extremo
y este punto se conecta al positivo de LED. Por tanto, vamos a colocar los dos diodos en serie y luego la resistencia hacia positivo. Muy bien, ya está listo. Tenemos el negativo con el negativo del diodo en serie con el otro diodo. Aquí vamos a poner un cable negativo o cable negro y aquí vamos a poner el cable positivo. Tendríamos entre negativo y este punto 1,5 voltios aproximadamente. Eso lo vamos a llevar al reloj y ver cómo funciona. Pues coloquemos los dos cables y luego pasemos a la práctica. Listo, ahora pasemos a probar si tenemos 1,5 voltios entre positivo y negativo. Muy bien, antes de conectarlo a nuestro reloj de pared, vamos a probarlo con el multímetro y verificar de que tengamos 1,5 voltios o aproximado. No olviden que estamos midiendo entre los dos diodos. Ahí tendremos que tener 1,5 voltios. Ahora si conecto seguramente vamos a tener pues los LED encendidos y nos va a quemar la cámara. Bueno, no nos va a permitir ver los números, es que voy a taparlo para que nos permita leer el voltaje. Ahora vamos a enchufarlo. No olviden colocarle un cable, ¿sí? Acá su pequeña fuente y lo conectan a su toma de corriente. Aún así sigue estando bastante brillante. Vamos a opacarlo un rato. Bueno, solo tengo esto y listo. Ya ponemos en voltaje 4 o 40 voltios. Esto lo pueden tocar. Recuerden que es corriente continua y tenemos en este caso 1,5 voltios. Bueno, tenemos 1,4 voltios, lo cual está bien, ya que es el voltaje de dos diodos. Este voltaje es el que vamos a ocupar y colocarlo al reloj y ver cómo se comporta, ¿no? Recuerden que es un experimento. Pues confirmado, el voltaje no es mayor a lo que debe ser y con eso podemos pasar a hacer el montaje en el reloj. Muy bien, soldamos ahora los cables, el negativo a negativo. Y el positivo a positivo. Ahora esto lo vamos a fijar ahí con un poco de pegamento, al igual que la fuente, lo pegamos ahí. Muy bien, ya que todo está seco, podemos probarlo. Le damos la vuelta. Y lo vamos a enchufar. Cuando lo enchufemos vamos a ver los LED brillar. Ahí tenemos los LED que están brillando y nuestro reloj está funcionando sin utilizar una pila. Lo desconectamos y se apaga. Conectamos y funciona.
Si la luz te molesta, puedes taparlo, ¿sí? Con una tapa puedes pegarlo ahí y taparlo y la luz ya no saldría. Ahí puedes ver, ya no sale la luz. Y nuestro reloj está funcionando. Muy bien chicos, de esta forma concluye el video. Ahora, si les gustaría aprender a cómo utilizar solamente la fuente de alimentación sin el conjunto de LEDs, pues comenten en los comentarios versión 2 para que yo pueda tomarlos en cuenta y poder hacer el video y utilizar solamente la fuente y reducir la potencia de consumo 10 veces menos, es decir, consumir tan solo 0.6 vatios en lugar de 6 vatios y de esta forma pues economizar mucho más el consumo de energía. Pues eso sería todo el video chicos. Ahora no olviden que si les gustó el video, un me gusta ayuda mucho al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao chao.